Buenas tardes. La asignatura de Comunicaciones Ópticas pertenece al Plan de Estudios de Ingeniería en Telecomunicaciones y esta se observa en el octavo semestre. Mi nombre es Germán Arley Portilla y soy el docente de esta misma. Este tipo de comunicaciones ópticas relacionan lo que es el transporte de información o la transmisión de información a partir de haces lumínicos a través de una fibra óptica. ¿Qué es una fibra óptica? Una fibra óptica es un medio por el cual viaja la información que está construida de vidrio o, en este caso, polímeros, que también se pueden relacionar a lo que se conoce como plásticos. El medio de transmisión ya sabemos que es la luz y es inmune a lo que son interferencias electromagnéticas, atmosféricas, ruidos electromagnéticos, entre otros. Quiere decir que este tipo de comunicaciones no los van a afectar otros medios. Actualmente la fibra óptica se está utilizando para los sistemas de internet para mejorar lo que es la velocidad, minimizar las latencias y mejorar todo el ámbito de las telecomunicaciones. Algunos antecedentes históricos datan de antes de 1600 por la ley de Snell, pero algunos informes datan de que la primera comunicación óptica se presentó en la antigua Grecia, donde a partir de las guerras la única forma de comunicar era a partir de hogueras que hacían en las montañas para poder avisar de montaña a montaña. Ese proceso de observación se dio, digamos, como un tipo de comunicación óptica, aunque ya sabían directamente los pueblos que hacían estas hogueras cuál era el mensaje, en este caso, alguna caída de un imperio o la guerra. Después de 1600 que plantean la ley de Snell, que es la ley de refracción y demás, salen en 1956 parte de fibra óptica utilizada para endoscopios. Se fue avanzando y en 1960 se inventa el láser. Aunque en 1958 Towman y Shallow diseñan o patentan lo que se conoció como el MASER. El MASER era el Microwave Amplification by Stimulate Emission Radiation. Es una etapa anterior a lo que fue el láser, pero se presentó a patente años antes, en este caso 2 años antes. El láser se le atribuye directamente a Gordon Gould, el cual crea este dispositivo, que por sus siglas en inglés significa Light Amplified by Stimulate Emission Radiation, basado en la estimulación planteada, o la parte de estimulación de ondas planteada por Albert Einstein. En 1966, Charles Kao entra, digamos, a la parte de nuevos materiales para la construcción de fibras. Corning Glass presenta su fibra de una atenuación de 20 decibeles por kilómetro en 1970 y así sucesivamente fue avanzando, digamos, a tener la primera transmisión óptica en el año 1977 en la ciudad de California. Ahora en 1979, mucho más actual, se crea una fibra óptica con baja atenuación. Entonces, ¿qué vemos a través de esta línea de tiempo? Es que inicialmente se tenían comunicaciones a partir de observación o cualquier tipo de experimentos en un laboratorio, pero hasta 1979 empiezan a quedarse fibras ópticas con baja atenuación. ¿Qué quiere decir que tengan baja atenuación? Quiere decir que a partir, digamos, de grandes distancias no se van a perder datos como se perderían en otro tipo de comunicaciones, como un par trenzado, que es el cable de internet, o un cable coaxial, que es el cable de una sola hebra. Ahora en la comunicación óptica entra el concepto de lo que es el índice de refracción N, y el índice de refracción es un tipo de medición propia de cada material, donde hace que la luz que incida en ese material se vea retrasada o ralentizada. N se puede calcular como la velocidad de luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido entre la velocidad de la luz en el material. Esa velocidad de luz en el material se calcula a partir de experimentos en el laboratorio. ¿Qué pasa? Cuando se tiene un índice de refracción muy alto, la velocidad en el medio, o la velocidad de la luz incidente,
este caso va a demorarse mucho más en atravesarla. O en pocas palabras, que pierde velocidad. Entonces entra la velocidad de la luz con 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y dependiendo del índice de refracción, si es mayor, pues va a perder velocidad. En los medios, digamos entre los más importantes, tenemos el vacío, que es de 1, quiere decir que en el vacío no se pierde velocidad. Después tenemos el aire, que es 1.00029, algo similar al vacío. Y a partir de esos, pues tenemos otros medios que sí hacen que la velocidad de la luz en ese material decrezca, el cual es el alcohol etílico, el cuarzo fundido, el vidrio típico, y en este caso el más alto es el diamante. Ahora, toda esta teoría de las comunicaciones ópticas se basa en la reflexión de la luz. ¿Qué es la reflexión de la luz? Entonces es un fenómeno físico en el cual incide un rayo de luz y este cambia su rayo o cambia su trayectoria. Acá observamos que viene el rayo de luz, y si el rayo de luz golpea una superficie difusa, quiere decir que es una superficie con bifurcaciones. Todos los rayos van a irse en diferentes direcciones. Así, digamos, puede pasar con esta parte de esto que vemos acá, es reflexión de la luz. Vemos que la imagen que es del paisaje se ve reflejada en el agua. Entonces, por eso decimos que es el reflejo, porque la luz sufre el fenómeno de la reflexión. Lo mismo que las aves en el estanque. Cuando se observan las aves en el estanque, quiere decir que la luz se está reflejando. Sufre del fenómeno de la reflexión. Ahora, si la superficie es plana, ¿qué pasa? Que viene un rayo incidente y él va a rebotar o se va a recorrer con el mismo ángulo con el que incide. Entonces, si el ángulo de incidencia es 30 grados, él va a reflejarse con los mismos 30 grados. Quiere decir que todo depende de la superficie. Entre la superficie más lisa esté, o una superficie, digamos, en este caso especular, es una superficie plana, sin bifurcaciones y que no es difusa, el rayo se va a comportar de la manera esperada. Este fenómeno se observa en las fibras ópticas. Si una fibra óptica tiene este tipo de comportamiento, pues no va a funcionar porque los rayos van a ir de un lado a otro lado. Ahora, para observar el fenómeno, digamos, en el agua, ¿qué puede pasar? Vamos a tener estos fenómenos que muchos habrán hecho, digamos, en sus casas. Cuando nosotros metemos un lapicero dentro de un vaso con agua, va a pasar esto. Digamos, se va a ver la punta en una esquina y se va a ver el cuerpo del lapicero en otra. Y en otra se puede ver el lapicero y también se puede ver la punta en otra, pero invertida. ¿Qué pasa? Se notan estos dos fenómenos, es debido a cómo incide la luz y cómo la estoy observando. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, el comportamiento de la misma cambiaría. Y es, digamos, de cómo se comporta, y a esto se le conoce, todo este fenómeno, el comportamiento de la luz o cómo se desvía la luz, o en este caso, este fenómeno no es de refracción, sino de refracción. El fenómeno de refracción depende de cómo se refracta un rayo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el rayo incidente que tenemos acá tendría en un fenómeno anterior, se reflejaba. Entonces llega el rayo y se refleja sobre el mismo medio. Digamos que todo esto es el aire. Ahora, en este caso, ¿qué pasa? Llega el rayo y el rayo cambia su ángulo, pero dentro de otro medio. En este caso, el agua. Entonces llega, cambia su ángulo, pero hacia este lado no hay nada. Cuando aquí desaparece, no existe un rayo reflejado, por culpa de, digamos, la reflexión, se produce lo que se conoce como refracción, que es que parte de la luz que está en el primer medio pasa al segundo medio. Muy diferente a este fenómeno, que la luz que está en el primer medio se devuelve al mismo medio. Es como cuando apuntamos con un láser sobre una superficie de madera, el rayo vuelve y se refleja hacia la misma superficie. Digamos que se tenga un espejo, vuelve y se refleja el rayo. Viene el rayo, golpea el espejo y se devuelve. Pero si el rayo golpea sobre el agua, que es lo que tenemos acá, si hacemos el experimento con un láser, él va a entrar con un ángulo acá
y va a cambiar su ángulo dependiendo, digamos, de la incidencia. El ángulo de incidencia es qué tanta inclinación se le dé el ángulo, si es bastante, digamos, tocando ese cero, o en su defecto si es llegando a 90. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia, se va a tener un comportamiento diferente en lo que es el ángulo de refracción. Y ahí se habrá, digamos, el concepto de lo que es refracción. Y refracción es cuando un rayo pasa de un medio a otro medio. Pero el ángulo de refracción, o sea, este ángulo que tenemos acá, es diferente, en este caso menor al ángulo de incidencia. Acá habrá otro rayo, pero será tema para tratar más adelante. Ahora, ¿cómo es la estructura de una fibra óptica? Que es por el cual, un medio por el cual viajan los datos. Entonces los datos viajarían por acá adentro. Entonces, ¿cómo está construida? Entonces, primero tiene una funda exterior hecha de polímero, en este caso un plástico. Tiene una funda primaria que cubre la fibra, que tiene aproximadamente 200 micrómetros, en este caso de grosor. Ahora, el revestimiento, que es este que tenemos acá, tiene un grosor de 125 micrómetros. En otras palabras, es menor a este 250 que tenemos. Y dentro de estos dos recubrimientos, que es la funda primaria y el revestimiento, se tiene la fibra óptica acá, que su núcleo va desde los 8 micrómetros a los 50 micrómetros, bastante delgado. Si nosotros tomamos una fibra óptica, es un poco más gruesa que un cabello humano. Y todo esto se le conoce como la geometría de la fibra óptica, la parte de medidas y comportamiento de la misma. Ahora, existen diferentes modos de cómo los rayos viajan dentro de una fibra. Entonces, tenemos dos fibras, en este caso fibras de tipo multimodo y fibras de tipo monomodo. La fibra óptica ya sabemos que hace que la luz viaje por dentro de ella. Ahora, una fibra multimodo tiene un núcleo bastante grande. Esto que está de color claro, azul claro, es el núcleo. Este es el núcleo. ¿Qué pasa? Se le conoce como fibra multimodo porque entra el rayo de luz, aquí vemos el rayo de luz, y el rayo de luz se puede comportar de diferentes ángulos, con diferentes ángulos. Cada uno de estos rayos que ven acá, este es el rayo 1, rayo 2, rayo 3, se le conocen como los modos de comunicación, modos dentro de la fibra. Entonces por eso se conoce como multimodo, tiene diferentes modos. Si notan, cada uno de estos está separado, pero no se tocan, porque cada uno tiene una ruta diferente. A esas rutas, vuelvo y repito, se le conocen o se les da el nombre de modos. Y el núcleo pues debe ser bastante grande para que cada uno pase por ese lado. Es como si tuviésemos 3 personas que van a entrar a un túnel y cada persona tome una ruta diferente. ¿Cuántas más alcanzarían a viajar por este canal? Pues todo depende directamente de cuánto espacio existe. Entonces puede ir uno por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Y en total pues tendríamos varias personas que van a través de un túnel. Ahora, muy diferente es la otro tipo de fibra, que es la fibra de tipo monomodo. ¿Qué es una fibra monomodo? Es que solo tiene un modo, como su nombre lo indica, un solo modo. Y si notamos, el núcleo es mucho más pequeño, por el cual solamente va a pasar una persona. En este pasarían 3 y queda espacio, pero en este solamente pasa una persona. Y a esta fibra de un solo rayo se le conoce como fibra de tipo monomodo. Ahora, a nivel, digamos, de núcleos, ¿cómo se comportan? Entonces tenemos un núcleo exterior, que es el de la cubierta, es de 125 micrómetros, mucho más grande. Y el núcleo de una fibra multimodo es mayor a los 50 micrómetros. Mientras que una monomodo, el núcleo va desde los 8 hasta los 10 micrómetros. Y la parte exterior o externa también es igual a la fibra multimodo. Pero recuerden que la luz o las personas, en este caso con el ejemplo de las personas, solamente van a viajar por el centro o por lo que está en azul claro, que es en estos dos casos. Entonces, entre más grande sea el área, más rayos van a viajar, y en este caso, como es tan pequeña, solamente va a viajar un rayo. Ahora, recordamos que la frecuencia, muchos conocen la frecuencia como
el comportamiento de las ondas de radio. Entonces, si tenemos una señal de 1 kHz, 1 MHz, 1 THz, pues todo eso hace parte de las ondas de radio. Entonces, ahí entra las ondas de televisión, entra la parte del Wi-Fi, cómo se propaga el Wi-Fi en las casas. Tenemos la radio. Si uno sintoniza la radio, esta está en kilohertz, o está en megahertz, o está en gigahertz, todo depende. Pero entonces todas las ondas de radio se manejan en hertz. Acá las tenemos en hertz. Y dependiendo, si tenemos un milisegundo, el comportamiento sería 1 kHz. Si tenemos un microsegundo, el inverso sería 1 MHz. Recordemos que esto es en tiempo y esto es en frecuencia, y la frecuencia es el inverso al tiempo. Ahora, esto es cuando es comunicaciones de radio. Entonces, todas las comunicaciones de radio, Wi-Fi, televisión, la radio que se sintoniza, el mismo Wi-Fi, todas son ondas de radio, porque son ondas que viajan en el medio. Entonces, vienen a comportarse como unas pequeñas ondículas. Vamos a dibujar algunas ondas. Entonces las ondas serían de esta, se comportarían así. Y si encuentran un obstáculo, cambiarían su rumbo. Cómo funciona el Wi-Fi, cómo funcionan las emisoras y demás. Ahora, todo esto que está acá es relacionado a lo que ya dijimos, que es ondas de radio. Ahora, para la parte de la luz no se maneja en hertz. La luz se maneja en nanómetros. Cambia el criterio y se convierte en el comportamiento de la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda, que lo tenemos en un intervalo de tiempo transcurrido de los máximos consecutivos o valles. Eso quiere decir es desde dónde hasta dónde se repite el comportamiento de la onda, que sería en este caso es una ondícula. Entonces, donde se repita, esa sería la longitud de onda, que serían 2 valles máximos. Entonces, las comunicaciones de radio van en hertz, y en este caso, las comunicaciones ópticas se usan en nanómetros, simbolizados por la letra lambda. Entonces acá tenemos una relación de a qué equivale lambda, y lambda es c de la velocidad de la luz y la frecuencia, que es la frecuencia que pertenece el rayo de luz incidente. Ahora, la relación sería así la siguiente. Un hertz equivale a 300 millones de metros, un megahertz a 300 metros, un gigahertz a 0,3 metros y un terahertz a 300.000 nanómetros. Son diferencias. Vemos que es inversamente proporcional. Al aumentar los hertz, disminuimos la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda, recordemos que es el comportamiento que tiene la luz a través del tiempo, contabilizando los 2 valles máximos, en este caso este tiempo y más. ¿Cómo se ve esto reflejado en la realidad? Entonces, el comportamiento de la longitud de onda se da en los colores. Entonces, hay unos colores que tienen más longitud de onda y hay unos colores que tienen menos longitud de onda. Y por eso las comunicaciones ópticas, como es luz, siempre se van a tener como referente lo que es el color, como vamos a ver más adelante. Ahora, este sería el espectro de las ondas electromagnéticas, las ondas de radio que se conocen, que están en los celulares, que están en las emisoras, que están en la televisión. Entonces, las ondas pequeñas que tenemos acá, que es 10 a la menos 3, son los rayos cósmicos, pero entre los conocidos tenemos los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, microondas para internet y demás, las ondas radioeléctricas. Acá tenemos las bandas LF, MF, HF. Tenemos por acá está lo que son televisores, tablets, celulares, y tenemos las frecuencias muy bajas que pues trabajan, digamos, en otros ámbitos, que puede ser la parte de comunicaciones de submarinos y más, para que sean difíciles, digamos, de interceptar y demás. Ese sería el comportamiento, pero de ondas que viajan en el medio.
ondas, en este caso radioeléctricas. Ahora, el espectro de luz, recordemos que el espectro de luz parte de lo que ve el ojo humano. Entonces, el ojo humano ve aproximadamente de lo que son los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Todos estos colores son los colores que ve el ojo humano. Ya todos recordamos esta parte de los colores. ¿Qué pasa? El ser humano no es capaz de ver en ultravioleta, ni tampoco ver en infrarrojo. Entonces, hasta ahí sería, digamos, la brecha de colores. ¿Por qué no se puede ver infrarrojo ni ultravioleta? Es porque el ojo humano no está en las condiciones biológicas para poder, digamos que los conos y los bastones y las células del ojo, para poder captar todo este tipo de componentes del color. Ahora, las comunicaciones ópticas están parte en esta frecuencia, pero también unas frecuencias mucho más elevadas, como vamos a ver más adelante. Ahora, acá tenemos algunas de las frecuencias utilizadas. Digamos, el rojo es de 625 a 740 nanómetros, el naranja de 590 a 625, vamos avanzando, va disminuyendo, y el violeta, si vamos a la imagen anterior, el violeta está mucho más cerca de los 400 nanómetros y el rojo más alto está por los 700. Entonces acá de 625 a 740 y el violeta de 380 a 430. Estos son los colores que normalmente ve el ojo humano, algunos intermedios. Y en la frecuencia a qué corresponde. Entonces el rojo tendrá una frecuencia de 400 terahertz. Recordemos que el prefijo tera es bastante elevado, mucho más que giga, mucho más que mega. Entonces ya queda de tarea averiguar a qué equivale un terahertz si lo comparamos con un gigahertz y si lo comparamos con un megahertz. Ahora, en las comunicaciones ópticas se manejan los siguientes colores. Acá tenemos distancia en metros y tenemos que las fibras ópticas en primera instancia estaban en los 850 nanómetros, eso se le conoció como primera ventana. Después sacaron los de 1300 nanómetros, segunda ventana. Y después salió lo que era la tercera ventana, 1550 nanómetros. Más adelante tocaremos lo que son las ventanas. Ahora, en 850 nanómetros existían bastantes fallas en distancia, ruido y pérdidas. Entonces estas, si notamos, todas las de 850 nanómetros, pues lo máximo que llegan es a tener por acá en 10. Son, digamos, limitados. Antes de 10, digamos por ahí un 9 y demás. Ahora, en 1330 se utiliza tanto para multimodo, que son varios rayos de luz dentro de la fibra, y la monomodo, que es un solo rayo. Esto que está acá es el radio del núcleo y esto es el radio de cubierta. Este es el radio del núcleo y este es el de cubierta. ¿Por qué es 9? Porque esta pertenece a monomodo. ¿Y por qué 50? Porque esta es de multimodo. Y tenemos la de 1550 nanómetros, que corresponde a lo que es el último rayo de luz, y si nos damos cuenta supera más de los 100 metros, en este caso que esta tabla. Pero tenemos, digamos, dentro de las investigaciones y demás, que el rayo en 1550 nanómetros puede llegar a más de 1 kilómetro dentro de la fibra. Ahora, ¿qué le puede pasar a un rayo de luz dentro de una fibra óptica? Entonces, suponiendo que el rayo azul es la señal original o la ondícula de luz que incide en la fibra, la roja es el comportamiento del rayo, esta roja que está acá, es el comportamiento del rayo dentro de la fibra al aumentar la distancia. ¿Qué pasa? Si son muchos kilómetros, el rayo va a empezar a bajar su amplitud. Y a este fenómeno de crecimiento de la amplitud, que la amplitud se disminuya, se le conoce como atenuación. Entonces la atenuación es la pérdida de la potencia o la pérdida de amplitud en el rayo de luz. Ahora, existen diferentes clases de pérdidas que pueden sufrir las fibras. Solamente las voy a nombrar. Entonces, como es un filamento de vidrio hecho en una fábrica y que se le aplican ciertos procesos físicos de estiramiento, la fibra puede tener dispersión por rales, que son pérdidas,
pérdidas por absorción ultravioleta, por infrarrojos. Muchas, digamos, factores influyen en que este comportamiento que tiene la fibra óptica se vea mucho más abrupto. ¿Qué quiere decir eso? Que empiece con gran amplitud y en menos, digamos, de esto empiece a decaer o a bajar. Y esos son todos estos factores que están acá en esta diapositiva. No vamos a entrar en detalle porque pues la idea es dar una introducción a lo que son este tipo de comunicaciones. Ahora, ¿qué es la velocidad de transmisión? Entonces la velocidad de transmisión es qué tanto o qué tan rápido viajan los datos dentro de la fibra. Inicialmente, pues las fibras ópticas transportaban 64 kilobytes por segundo. Entonces es un paquete pequeño de datos. A medida que fue aumentando la evolución, teníamos, digamos, 2 megabytes por segundo. En la casa muchas personas tienen internet de 2 megas, de 4 megas hasta de 10 megas. Entonces estaríamos como por acá, por cable, recordemos. Ahora, con las comunicaciones ópticas es posible tener las siguientes velocidades de transmisión: 34 megabytes por segundo, 140 megabytes por segundo, 155 megabytes por segundo, y lo más rápido que se puede conseguir en la actualidad en velocidad de fibras ópticas es lo que se conoce como GPON, y está por acá por más de los 10 gigabytes por segundo y puede seguir aumentando. Entonces lo máximo que se podrá tener son 100 gigabytes por segundo. Ustedes se imaginan tener en su casa un internet de una velocidad de 100 gigas. Entonces sería algo muy bueno. Queda como consulta también dentro de esta actividad preguntar sobre las velocidades que hay en internet actualmente en Colombia con sus proveedores. Puede ser UNE, ETV, Movistar, Tigo. ¿Cuáles serían las velocidades que ofrecen y si ofrecen el servicio de fibra óptica y qué velocidades tendría? Ahora, ¿cuáles serían los elementos dentro de una fibra óptica? Tenemos que entra una señal. Aquí vemos la señal que va a entrar. En este caso una señal digital que tiene unos y que tiene ceros. Entonces entra la señal. En este caso existe un traductor que convierte esta señal eléctrica o convierte estos datos, que los vamos a llamar datos, los convierte en luz. Entonces, como ustedes estuviesen la linterna y cada vez que presionan el botón enciende la linterna, entonces esos rayos eléctricos se convierten en rayos de luz o haces de luz. Entonces ese haz de luz viaja dentro de la fibra, ese es el comportamiento, y después de que sale de la fibra debe haber un receptor el cual toma esos rayos y los convierte. Y la pregunta es, ¿en qué los convierte? Pues la respuesta es, los convierte en electricidad o en datos eléctricos. Entonces, entran datos eléctricos, se convierten en luz, acá, se recibe la luz y la luz se convierte en electricidad. Entonces hay una teoría ahí que es la teoría del emisor y la teoría del receptor. Entonces, el emisor de luz, que es un LED o es un láser, recibe electrones y los convierte en fotones. Entonces, recibe electrones y los convierte en fotones. Ahora, el receptor de luz o el otro traductor recibe fotones y los convierte en electrones. Y tendremos la señal de entrada. Entonces, esa es la señal de entrada y acá tenemos nuestra señal de salida, que es una señal eléctrica. Ahora, para poder hacer conexiones de fibra óptica tenemos lo que es el cleaver de precisión, el cual determina si la fibra está alineada o no está alineada. Y tenemos la empalmadora de fusión, que es que aplica cierto calor en las junturas de la fibra, digamos, para unir un trozo con otro y poder aumentar la temperatura y fusionarla. Recordemos que son de vidrio o que son de plástico. Entonces tenemos empalme mecánico y empalme por fusión. Entonces acá se le va a colocar como unos conectores y se van a unir, y en este caso se le va a hacer una fusión, que es aplicarle calor, y van a quedar totalmente fundidos.
Entonces, así es como no debería cortarse la fibra óptica para hacer un empalme. No puede ir en ángulo porque si yo uno esto con esto, pues esto me va a quedar al aire y la conexión no va a llegar. Ahora, ¿cómo sería el corte exacto? Sería en ángulo de 90 grados o el corte vertical, de forma precisa, los dos trozos de fibra óptica para que su unión sea perfecta, cubierta con cubierta y en este caso núcleo con núcleo. Este sería, digamos, el comportamiento del empalme. Entonces tenemos acá el adaptador de índice, es el que se va a añadir acá. Ahorita vamos a ver una imagen más adelante. La fibra óptica cortada de forma precisa vertical y un empalme mecánico. Entonces recordemos que este es por empalme mecánico. Ya veremos lo que es un empalme por fusión. Quiere decirte que va a haber una presión acá. Este conector que está acá va a hacer fuerza sobre la fibra para que las dos puntas, los núcleo y núcleo, se unan junto con cubierta con cubierta. Ahora, por fusión, entonces está la fibra óptica, se limpia, se hace el corte y dentro de la fibra óptica se coloca una funda o un termorretráctil. Aquí vamos a ver cuando se coloca el termorretráctil, que es este. Entro acá, termorretráctil, y después se procede a colocar la máquina para que empiece a aplicar cierto calor y el material se funda. Entonces se va calentando, el termorretráctil se une a la fibra y se va a tener una juntura totalmente perfecta, con una atenuación o una pérdida de 0,02 decibeles. Es decir, que es bastante pequeña. En el caso del empalme mecánico aumenta un poco, si no estoy mal es 0,2, entonces vemos que la proporción aumenta. Esto es uno de los más utilizados y ayuda a que la comunicación óptica se haga de manera precisa sin tener tantas pérdidas. Ahora, este es el componente de una fibra óptica. Tenemos la cubierta exterior, el sistema de bloque de agua, un tubo hueco extruido, en este caso es el que está acá. Tenemos el componente no metálico, tenemos acá la fibra, esta sería toda la fibra óptica y todos estos son pequeños filamentos de fibra y un compuesto de relleno para que la fibra no se afecte. Así se vería con un corte transversal. Vemos cómo tiene ciertos recubrimientos para evitar que se parta. Recordemos que puede ser de vidrio o de plástico. Ahora tenemos la fibra óptica en otra vista. Estas son imágenes reales. Cada uno de estos filamentos que están acá, si notan, son bastante delgados. Son las fibras ópticas. Aquí tenemos otra fibra óptica con un recubrimiento mucho más robusto. Estas fibras ópticas se utilizan para lugares donde el clima sea un poco abrasivo. Hablamos de lo que puede ser en el agua, en el océano. Entonces van recubiertas en... Acá tenemos cobre, recubiertas en metal, sustancias poliméricas y todo con el fin de evitar que se dañe. Las fibras dentro del material, si notan hay espacios, quiere decir que la fibra tiene que estar holgada. Aquí lo dice, holgada, y todo con el fin de que la fibra se mueva libremente y no se quiebre. Acá vemos rollos de fibra óptica. Entonces estos son rollos de fibra óptica, son bastante pesados debido a la gran cantidad, digamos, de material que hay dentro. Acá tenemos una mufa. Muchos de ustedes han visto estos elementos colocados sobre los postes de luz, en el cual se colocan dentro las fibras ópticas. Por cada uno de estos, acá entran las fibras y se van uniendo. Acá vamos a ver más adelante cómo es una mufa por dentro. Entonces esto se conoce como mufa. Así es por dentro. Entonces tenemos los filamentos y cada filamento pues iría a lo que se conoce como canales. Entonces esto lo tapan y lo colocan allá. Esos son los tipos de conectores que puede tener. Conectores de tipo ST, SC, FC, FDDI, conector LC y MTRJ. Estos serían los cables y cómo se vería un cable de fibra óptica en cada uno de los, digamos, conectores que tenemos acá, que pueden ser SC o LC, los que tenemos acá. Tenemos fibras monomodo y multimodo, aparentemente son iguales. Podríamos decir que cambian el color,
Pues tenemos una fibra monomodo con unos conectores anteriormente vistos y tenemos la multimodo también de la misma manera como vimos anteriormente. Tenemos en este caso un multiconector. Acá llegan las fibras ópticas para hacer los empalmes y demás. Tenemos un rack de distribución, entran todas las fibras, en este caso son fibras de tipo fibras monomodo. Queda de consulta averiguar cuáles son las fibras ópticas más utilizadas en la actualidad, si las fibras de tipo monomodo o las fibras ópticas de tipo multimodo. Esto sería un panel de distribución de fibras. Volvemos a ver que son fibras de tipo monomodo, amarillas con conectores azules. Otra distribución de fibras ópticas. Esto sería ya la parte de un rack. Una distribución precisa, ordenada. Y acá vemos el proceso de instalación de fibra óptica en otros países. Debido a que en otros países no se utiliza mucho lo que es se dejan para corriente eléctrica los postes de luz, se construyen canales dedicados dentro de esto para instalar la fibra óptica. Entonces se hacen los canales, sobre los canales se coloca la fibra, mucho más protegida y demás, y se hacen las cajas donde se van a unir dichos conectores. Entonces si dan cuenta, digamos, esto es mucho más seguro que colocarle un posta. Si se cae el posta pierde conexión. Entonces la idea es que esté protegido. A nivel transoceánico, las comunicaciones no se hacen por satélite, no se hacen por ondas de radio, sino que hay una fibra óptica que une los dos continentes, el continente americano y el continente europeo. Queda como consulta averiguar cómo es ese tipo de fibra óptica y por dónde pasa. Acá tenemos el herraje ADSL, ADSS, es que lo abrochan acá y lo ajustan para que la mufa, esto lo conocemos como mufa, no se vaya a caer o se vaya a estropear. Tenemos acá una mufa doble. Acá tenemos un rollo de fibra óptica, lo colocan ahí, un rollito, o un rollo es para no tener, digamos, que cortar la fibra y generar más ruido a la misma. Si tienen que hacer un traslado y demás, solamente sueltan el conector y pueden extenderla de lugar a lugar. Muchas gracias.